Muy bien, amigas, continuamos con este segundo bloque de Y ahora que hago más recargado. Estamos conversando acerca de los parques, formas de convivencia ciudadana, la importancia de ellos. Y estamos listos con nuestro invitado de la mañana de hoy. Se trata del abogado Jacobo Quintero Tuma. Él es representante de vecinos de Urdesa. Y vamos a conversar sobre este requerimiento de parte de los moradores de Urdesa que piden atención al municipio de Guayaquil por la construcción del Parque Plaza Jerusalén y más temas. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. ¿Y ahora qué hago? Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Muy buenos días, abogado. Es un gusto realmente tenerlo aquí. Yo soy Karina González de Cucalón y hoy Gracias, día Karina. estoy leyendo la información de que nos enviaron para este tema. No hoy día, nos la enviaron ayer. Y sabe que recién me entero que el parque se llamaba Parque de Uruguay. Tantas veces que, años y años que yo vivo acá al norte de Guayaquil, en el sector de Urdesa, primera vez que me entero el nombre de este parque y por esta situación. Y estaba leyendo el comunicado que decía que no les consultaron, que han destruido el lugar, el emblemático parque, ya me trabé, el emblemático parque y que no van a parar hasta que la investigación se transparente, que se transparente lo acontecido. Queremos conocer un poco de parte suya, ¿por qué esta situación tan difícil que se ha presentado? Desde que tengo conocimiento que Guayaquil es un gobierno autónomo descentralizado, puede tomar estas decisiones de hacer remodelaciones de los parques, puede cambiar inclusive los nombres, como cuando se hace también el cambio de nombre de calles. ¿Por qué aquí dice que se ha violado la Constitución de la República? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se ha violado la Constitución de la República cuando nuestra ciudad, nuestra hermosa ciudad de Guayaquil, es un gobierno autónomo descentralizado? Muy buenos días, Jacobo. Adelante. Gracias, Karina. Algunas puntualizaciones, porque de lo que he podido escuchar, tengo claro que usted conoce el sitio, pero no conoce la situación que se está viviendo ahí. Entonces, valga la oportunidad para que usted y Daniela la conozcan, así como las personas que escuchan su programa. Efectivamente, la ciudad de Guayaquil es un gobierno autónomo descentralizado, pero el ser un gobierno autónomo descentralizado no le permite a las autoridades de Guayaquil violar la ley. Entonces, primera cosa que usted debe conocer, cuando se interviene en un área pública de la ciudad, como un parque, hay ordenanzas y leyes que cumplir. En la ciudad de Guayaquil existe una ordenanza que fue creada desde la época del alcalde Febres Cordero, y esa ordenanza es la ordenanza de erección de monumentos, denominación de calles, plazas y otros lugares públicos de Guayaquil. Y esa ordenanza municipal que está vigente, no ha sido derogada, esa ordenanza municipal establece que para erigir un monumento en un área pública de la ciudad de Guayaquil, hay que llevar el tema a discusión, votación y aprobación de la Comisión de Monumentos del municipio de Guayaquil, y luego llevarlo a votación, aprobación y discusión del Consejo Municipal de Guayaquil, en donde todos los concejales de la ciudad, que para eso los elegimos como el cuerpo legislativo de la ciudad, aprueban la erección de un monumento. El punto con este proyecto es que el proyecto se hace violando la ordenanza, violando la ley, en secretismo absoluto y sin permitirle a los habitantes de la zona participar o formar parte de la socialización del proyecto. Aquí les muestro, si me permite para poder explicar. Ajá, una preguntita. Esta es la certificación del secretario de la Comisión de Monumentos del Cabildo, que establece que nunca se votó y nunca se aprobó este proyecto y que nunca se llevó a Consejo Municipal, y entonces, por lo tanto, ese es un proyecto que jurídicamente es nulo. Puede existir en la realidad y, como usted dice, verse bonito, pero esa no es la discusión aquí. La discusión aquí es que tomaron un área pública, talaron árboles que tenían 60 años en ese parque, crearon este monumento ilegal sin aprobación de nadie. 182 trabajadores de una contratista privada intervinieron por 2 meses esa área pública, y resulta que el abogado del municipio, el procurador síndico municipal, nos contesta cuando nosotros solicitamos la información que esa compañía que tenía 152 trabajadores ahí no tenía vínculo contractual con el municipio.
Nunca hubo permisos de construcción, nunca hubo aprobación de la Comisión de Monumentos, nunca hubo aprobación del Consejo Municipal, nunca hubo informe jurídico, nunca hubo informe de impacto ambiental, nunca hubo fiscalizador de la obra. Y a raíz del 9 de septiembre, que empezaron los trabajos de remodelación de ese parque, los ciudadanos de la zona enviaron cartas al municipio. Usted hablaba, y Daniela también, muy acertadamente, que el diálogo es la mejor manera siempre de llegar a un consenso. Yo soy un hombre formado precisamente en resolución alternativa de conflictos, es una de mis especialidades. Y realmente se buscó desde el 9 de septiembre del año pasado un diálogo con la señora alcaldesa. Le hemos enviado a la señora alcaldesa más de 150 comunicaciones que no nos responde hasta la fecha, desde el 9 de septiembre del año pasado. Y lo que pedían los vecinos de Urdesa es explicaciones de qué es lo que se estaba haciendo, información de por qué se estaba violando la ley, fiscalización del proyecto y quién estaba manejando esto. Entonces, en términos generales, aquí el problema es que estamos hablando de un proyecto ilegal, arbitrario, impuesto en una zona pública y que no contó con ninguna autorización. Y que llega al extremo, ¿sí? Jacobo, yo estoy escuchando esto con mucha atención y me parece muy importante cada una de las cosas que usted está diciendo. Pero quisiera hacer una pregunta como ciudadana, porque no soy experta en el tema. Soy terapeuta familiar y uno de mis objetivos siempre es escuchar a las partes, escuchar a las personas que están dentro del conflicto y siempre pedirles que no solamente hablen del conflicto, sino que también propongan una solución. Pero parte del proceso en terapia también es poderles presentar ejemplos parecidos que han pasado en otras situaciones y cómo se lo ha solucionado o qué es lo que ha ocurrido. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando el municipio hace una remodelación de parque o cuando hace una remodelación de calle, ¿siempre hay que pedir que la ciudadanía lo apruebe o no lo apruebe? Sí, le explico. El artículo 3 del CODAT... Me respondió sí. Y voy a hacer otra pregunta. Pero es que déjeme explicarle por qué, porque si no, no queda claro por qué. Es que le voy a hacer otra pregunta y ahí me contesta con esas dos preguntas. Cuando hubo la tala de los árboles en todo lo que era la parte de la Tarazana, que estaban remodelando las calles, árboles súper antiguos, tampoco se necesitó pedir consultoría o aprobación a los habitantes del lugar, porque era una remodelación que se necesitaba hacer. Y después... A ver, usted me preguntó cuando se cambian nombres, si me permite, usted me preguntó cuando se cambian nombres de calles. No tiene nada que ver de cuando se talan árboles. Son dos preguntas, la una y la otra. Cuando se cambian calles, sí. Cuando se cambian nombres de parques, sí. Cuando se construyen monumentos, sí. Hay que reunir a la Comisión de Monumentos, que para eso existe. Hay que reunir al Consejo Municipal y tiene que aprobarse por resolución. Si no, el proyecto es ilegal. Ahora, en la ciudad de Guayaquil, a veces efectivamente y de forma muy triste, se talan árboles. Y sí, eso debería de estar condenado y sancionado. No existe en este momento una ordenanza municipal, debería haberla. Pero el problema del Parque Jerusalén no es la tala de árboles únicamente. Lo ilegal no fue la tala de árboles. Eso fue arbitrario y destructor del ecosistema de Urdesa. Lo que reclamamos como ilegal es que todo el proyecto no tiene aprobación de nadie. Cuando usted, Karina, en su casa quiere, por ejemplo, ampliar un cuarto, ¿no verdad? O remodelar, veo la casa que tiene, se ve muy hermosa. Cuando usted quiere mejorar algo en su casa, usted decide con su familia, toma la decisión, contrata y hace, porque eso se llama propiedad privada. Pero cuando usted está en un gobierno autónomo descentralizado o en una función pública, usted no puede venir y hacer lo que quiera en un lugar público. Tiene que cumplir la ley. Como dice el exalcalde Jaime Nebot, la ley debe ser cumplida por todos. Entonces, a la ley tener que ser cumplida por todos, hay requisitos en el sector público y hay procedimientos. Uno de ellos es cumplir la ordenanza, llevar a votación del consejo, llevar a votación de la comisión, socializar con los vecinos del sector, y nada de eso se hizo. Y no solo es que no se hizo, sino que cuando surgieron las quejas, desde el 9 de septiembre del año pasado, hasta este momento la alcaldía no responde sobre las interrogantes y las quejas de los vecinos del sector. En pocos minutos nos tenemos que ir a un corte, a una pausa. Entonces, Jacobo, yo comprendo
le voy a hacer un pequeño resumen para ver si comprendí bien, porque eso es lo bueno de comunicarse, la retroalimentación para ver si se comprendió el asunto. Ustedes están reclamando es que no hubieron los permisos, porque eso, con eso empezó diciendo, no hubieron los permisos para la construcción de ese lugar, no hubieron los permisos respectivos de la constructora, no hubieron los permisos para la tala de árboles, no hubieron los permisos para la construcción del monumento. Entonces, su reclamo es que se hizo algo sin los permisos. El primer reclamo es que todo fue ilegal. Los siguientes reclamos son, por ejemplo, que siguen siendo cosas ilegales, como el hecho de que el parque, Karina, tiene cámaras de seguridad privadas que no pertenecen a la ciudad de Guayaquil, ni a la Policía Nacional, ni a la Corporación para la Seguridad Ciudadana, ni al ECU 911. Y no sabemos a quién le pertenecen esas cámaras que están espiando en un sitio público de los guayaquileños. Y de la misma manera, ustedes bien decían al inicio, son estos sitios donde la ciudad se encuentra para convivencia. Y aquí, desde que el parque se hizo, varias agrupaciones, centros educativos, iglesias cristianas, etcétera, le han donado al municipio elementos distintivos. Por ejemplo, hay una iglesia cristiana que ha donado... Jacobo, sí, Jacobo, abogado, mire, nos vamos a ir ahorita a una pausa comercial, pero ya regresamos en nuestro siguiente bloque para seguir conversando acerca de este tema aquí en el programa ¿Y ahora qué hago? Ustedes, amigos del día 1190 AM, sigan en nuestra sintonía, no se vayan. Veamos las soluciones ahora que regresamos. Veamos las soluciones, Jacobo. Usted está en sintonía de ¿Y ahora qué hago? Más recargado. Muy bien, amigos, continuamos con este tercer bloque de ¿Y ahora qué hago? Más recargado, conversando acerca de los parques, forma de convivencia ciudadana. Estamos junto a nuestro invitado de la mañana de hoy, el abogado Jacobo Quintero Tuma, representante de los vecinos de Urdesa. Abogado, justamente en el bloque anterior, pues ya se planteó una parte de esta problemática, ¿no? Las irregularidades, que falta tal cosa, falta otra, pero en este bloque conversamos un poco acerca de las soluciones. Ustedes que buscan, que necesitan para, bueno, para poder ya llegar a una armonía. Sí, Daniela, antes de eso, porque eso es importante rápidamente puntualizarlo, esas solo son unas pocas de las ilegalidades, ¿no? El proyecto es completamente ilegal, pero no solo en el derecho nacional, también en el derecho internacional. La Cancillería de la República se opuso a ese proyecto, porque ese proyecto de la alcaldesa viola el derecho internacional y viola la posición de paz del Ecuador. Y dado que usted, Karina, hizo una hermosa apología antes de que yo empiece, le corrijo en algo, si me permite, ¿no? Porque todos los días aprendemos algo. La ciudad de Jerusalén no es una ciudad israelí. La ciudad de Jerusalén es una ciudad ocupada ilegalmente por Israel desde el año 1967. Ese es el conflicto de Medio Oriente. Y el Ecuador tiene una posición de no reconocer esa ciudad como territorio israelí, porque sería violar el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, ese proyecto también nos involucra en un conflicto internacional, haciéndonos formar parte de un conflicto que no tenemos nada que hacer los urdesinos ni los ecuatorianos, en donde el municipio le entrega un parque que no se llama Israel, sino Jerusalén, una ciudad en disputa, a una de las partes en conflicto en perjuicio de la otra. Eso como para que tenga la imagen completa, ¿no? Ahora, muy bien. Con relación... Es impresionante, abogado Quintero, ver cómo todas estas situaciones se van conectando, ¿no? Se va conectando la parte religiosa, se va conectando la oposición de la parte ilegal. Donald Trump nombró a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, todas estas situaciones hacen que las personas al final... se confundan, es normal. Se confundan o entren en conflicto. Y la intención realmente, Guayaquil es una ciudad que de paz. Se ha creado a base de toda la migración de tantos migrantes que han venido de diferentes partes del mundo. Le hemos dado cabida, acogida y han ayudado al progreso de nuestra ciudad. Y yo pienso, Karina González de Calón piensa que cuando se puede dar cabida y dar la bienvenida a un lugar, a una religión, a una comunidad, y están ayudando de alguna forma positiva,
hay que buscar soluciones, no buscar que Claro que todos sí. los peros para atacar. No, Entonces, el problema aquí es que todo se hizo ¿qué ilegal, soluciones, Karina. qué Además, soluciones podemos dar, abogado? para que usted lo tenga claro, los sitios públicos en una ciudad para cultos religiosos son los templos, no los parques. Pero Los es que parques son sitios de pluralidad religiosa, pero espacios eso no, abiertos donde claro, la claro, ciudad se encuentra. claro, El yo pienso ateo, que el cristiano, el testigo de Jehová, es un parque público, ¿no? Mi, Por eso, mi opinión nuevamente que eso no es una iglesia, eso es una historia, un icono de turismo actualmente en nuestra ciudad y es muy hermoso. sí, Y yo pero está quisiera haciendo que una propaganda política que está violando el derecho internacional y el Ecuador no reconoce eso y Guayaquil es parte del Ecuador. Y el problema más allá de eso es que todo el proyecto se hizo de forma ilegal. Es verdad, las ilegalidades se ven bonitas, por eso la gente hace ilegalidades, ¿no? Pero el hecho de que se vea bonito no significa que lo ilegal se vuelva legal. Entonces, como ciudadanos, tenemos derecho a exigir que nuestras autoridades cumplan la ley, porque para eso existe la ley. lo que yo estoy percibiendo desde mi punto de vista es que aquí hay muchas connotaciones, hay muchos puntos de vista, hay muchas cosas que las han cogido para simplemente decir esto está mal y no presentar una solución. ¿Qué solución, Jacobo? No, porque soluciones hemos presentado, Vale, Karina. cuéntenos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que hemos pedido los vecinos de Urdesa es que primero el municipio nos conteste en base a qué régimen jurídico entregó el parque. Porque el parque tiene estas cámaras privadas ilegales, no sabemos dónde se van las transmisiones y hay personas que no han tenido en el parque buenas experiencias como las ha tenido usted. De la misma manera, estamos pidiendo que el municipio acepte las donaciones que han hecho iglesias cristianas, que han hecho grupos, centros educativos, que quieren simplemente embellecer el parque con otros símbolos culturales y distintivos de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, el arzobispo de la ciudad pidió que, por favor, dado que Jerusalén es tan importante para el mundo, pues que permita para todas las religiones tener un espacio con sus símbolos en el parque, porque esto de hecho sí lo volvería un parque temático. En la actualidad el parque solo evidencia una parte de la historia de Jerusalén sin explicar o sin contener o sin permitir participar a las otras partes de la historia de Jerusalén, que por ejemplo para los católicos es muy importante, ¿no? Entonces, no sabemos por qué el municipio no permite que se haga esto. La Cancillería también ha pedido a través de unas personas que se quiten... Otra solución, Guayaquil es un gobierno autónomo, Jacobo. Otra solución, porque me gustó la tercera, esa solución me encantó. ¿Cuál? La que acabas de decir. La que se puedan hacer otras donaciones con otros símbolos culturales. Claro, pero es que Karina, eso ya se hizo. Eso se viene haciendo desde noviembre del año pasado, pero la alcaldesa no deja tramitar las donaciones. Ya se ha donado. Hay cartas 5 veces de una iglesia que paga la Cruz de Jerusalén, pagando todo con los gastos y con toda la colocación, y no permiten que se coloque. Hay unos escudos cristianos muy hermosos de Jerusalén para ser colocados al lado de los escudos judíos, para ver la pluralidad monoteísta de la ciudad que usted mencionaba, y no desean que se coloque. Se habló también de donar unos sitios en bronce mismo, unas placas, para reemplazar 4 placas que violan el derecho internacional, pero no se da paso a las donaciones. Denme otra solución, porque a veces eso es pelea. Eso yo lo veo como cuando en una familia te dice el fulanito, es que yo quiero que se haga esto de esta manera, y son 10 hermanos, 2 hermanos, y todos los hermanos pelean porque cada uno quiere que se hagan las cosas a su manera. Y dígame una cosa, Karina, con todo respeto, ¿por qué tendría razón las personas arbitrarias que hicieron ese proyecto sin preguntarle a los vecinos del sector? Bueno, es una muy buena pregunta que yo no estoy en la competencia para responderla porque realmente en este momento lo estoy entrevistando, quiero conocer todos sus puntos de vista. Claro, es que mire, nosotros somos ciudadanos guayaquileños. Yo quiero Los clientes son ciudadanos urdesinos. Sí, somos ciudadanos urdesinos. Y aquí hay un consulado extranjero que hizo este proyecto ilegal adueñándose de un espacio público y queremos respuestas. Y sobre lo que usted ha mencionado 2 veces, Karina, le repito como abogado, sí, Guayaquil es un gobierno autónomo descentralizado, pero eso no le permite violar la ley a los personeros municipales.
Todo funcionario público debe cumplir la ley y todo este proyecto desde el inicio es ilegal. ¿Qué otra solución proponen? ¿Qué otra solución proponen? Porque que se abra un diálogo. No queremos soluciones conflictivas. Mira, el mundo está tan lleno de conflicto y por eso se crean las guerras. Por eso es que hay las guerras en todas partes. Precisamente por injusticias como esta, Karina. Precisamente por ilegalidades como esta. Porque los vecinos de Urdesa hemos querido ser escuchados y la alcaldía no nos escucha ya casi un año. Entonces, ¿qué debe de abrirse aquí? El diálogo. Y que nos expliquen qué es lo que está pasando, que se quiten esas cámaras, que se pongan cámaras de la policía o de ojos de águila, que se reforme estos proyectos. Jacobo, si quieren el diálogo y suponiendo que le digan, me voy a tomar la arbitrariedad, ay, sí, nos equivocamos o no nos equivocamos. ¿Qué es lo que ustedes quieren después de ese diálogo? ¿Qué es lo que bueno, cuando uno se equivoca, Karina, usted lo sabe como terapeuta mejor que yo, pues corrige los errores, ¿no verdad? Y la ley establece claramente cómo se corrigen errores cuando las autoridades violan la ley. Hay sanciones que la alcaldesa tendrá que imponer a los que violaron la ley. Y los errores, de hecho... ¿Ustedes quieren sanciones? ¿Ustedes quieren que se sancionen a las personas? Nosotros queremos que se investigue y se nos responda por qué se violó la ley, y se lo comento. Todo funcionario público tiene la obligación de cumplir la ley, y si no la cumple, y hemos visto sentencias esta semana de personeros que estuvieron en el gobierno, pues tienen una sanción. Pero en el punto particular de aquí, el tema es que no se nos permite dialogar, que no se nos permite participar. Y entonces de esa manera no ha habido la posibilidad de que nos expliquen por qué se ha violado la ley y que se generen los cambios que le vuelvan a dar a paz a Urdesa. Porque quiero que usted conozca algo. Usted ha tenido experiencias maravillosas, pero le quiero comentar lo que pasó con uno de mis clientes que vive cerca del parque la noche de la inauguración. Y es un señor de 63 años. Y este señor que tiene 30 años en Urdesa, unos guardias privados chocaron su carro esa noche diciéndole que era un atacante terrorista. Esas cosas son las que no queremos en el parque de Urdesa. Entonces yo entiendo que hay una parte de la historia que usted no conoce. Terminó el tiempo, Jacobo. ¿Se acuerda que le dije que no le quería cortar en la pausa? Le dije, no lo quiero cortar, Jacobo, porque se nos termina el tiempo y no quiero ser malcriada diciendo lo tengo que cortar y que se vaya a quedar a medias. Pero cuando uno ha ido a un parque, le roban, le asaltan, que por eso es que los parques se han vuelto tan peligrosos. Y sí, pero no lo embisten guardias privados diciendo que usted es un atacante Pero bueno, son terrorista, experiencias personales. Yo lo veo desde el punto de vista de una ciudadana común que quiere siempre la paz y quiere la armonía y que se solucione todo de la mejor manera. Jacobo, muchísimas gracias por haber tenido esta oportunidad de informarnos qué es lo que sucede. En algún momento vamos a buscar la solución. Yo como terapeuta siempre digo, para todo veneno hay un antídoto y para todo problema... Y sobre todo el antídoto es el diálogo, Karina, pero el municipio no nos deja dialogar, no abre el diálogo y no nos responde. Ok, Jacobo, nos tenemos que ir, lo voy a cortar. Jacobo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en la mañana de hoy.